Buenos días, vamos a continuar con nuestro programa de genética clínica. El día de hoy abordaremos el tema de malformaciones congénitas. Consideremos que hace unos siglos, cuando existían pocos avances en la ciencia, se consideraban monstruos a todas esas personas que nacían con algo raro o con algo que los hacía diferente a sus semejantes. Muy bien, una definición completa de lo que son las malformaciones congénitas sería la siguiente. Son defectos estructurales presentes al nacimiento que pueden ser visibles o microscópicos, pueden ser superficiales o internos, familiares o esporádicos, hereditarios o no hereditarios, únicos o múltiples, o bien pueden hacerse evidentes en ocasiones en etapas posteriores de la vida. Hay diversas clasificaciones que tratan de diferenciar a las malformaciones. Así tenemos como las que las agrupan de acuerdo al sistema, órgano o regiones del organismo que se afecten. O bien se pueden dividir en genéticas o no genéticas. Incluso se han descrito malformaciones moleculares. Casi siempre se clasifican en malformaciones congénitas mayores o menores. Las malformaciones congénitas mayores son las que afectan de tal manera al individuo que limitan en grado considerable la función del órgano o parte del cuerpo afectado. Además, los aspectos estéticos, la autoestima y adaptación social al ser portador de ese defecto. Un ejemplo sería la fisura labial con o sin paladar hendido, o bien el mielomeningocele, dos entidades que ya hemos revisado. Las malformaciones congénitas menores son las que alteran en forma leve el fenotipo sin afectar la función del órgano o tejido y son de fácil reparación quirúrgica, con restitución a la integridad del defecto. Ejemplos de ellos serían la polidactilia postaxial, que son un dedo supernumerario que está pediculado y es de fácil reparación. O bien los apéndices preauriculares, que también algunas personas o médicos les llaman poliotias. A partir de que se iniciaron los avances en las ciencias, en el año de 1832, Geoffroy Saint-Hilaire utilizó por primera vez en su libro la palabra teratología, que viene del griego teratos, que significa monstruo, y logos, tratado. Y dicha ciencia estuvo vigente hasta el año de 1966, en que se empezó a utilizar el término de dismorfología a fin de estudiar a estos pacientes. Veamos algunas definiciones de lo que significa teratología. Al estudio de los defectos congénitos y su etiología se denomina teratología. La teratología es la ciencia que estudia las malformaciones de los humanos. Otra definición, teratología es el estudio de todos los aspectos del desarrollo embrionario anormal, que incluyen causas y patogénesis de anomalías o defectos congénitos.
Una más es el de la rama de la embriología que estudia las alteraciones congénitas del desarrollo y los fármacos que lo producen. Como ustedes se pueden dar cuenta, estas no son las únicas, todavía aún existen más definiciones sobre la teratología. En el año de 1966, el médico estadounidense David Way Smith propone la palabra dismorfología para describir las anormalidades genéticas corporales por defectos al nacimiento que afectaban la morfología del individuo. Su trabajo sobre la dismorfología tiene un reconocimiento mundial y ha sido adoptado ese término para referirse ahora a las malformaciones congénitas. Dismorfología es la rama de la genética clínica que estudia las anomalías morfológicas en el ser humano, en combinación con el conocimiento de los mecanismos del desarrollo y la evolución natural de diversas anormalidades. Incluye los defectos estructurales que se originan antes de nacer, los cuales se conocen en términos genéricos como malformaciones congénitas. Es necesario conocer los tipos de problemas en la morfogénesis para poder comprender la génesis de las malformaciones congénitas. En esta lámina está el listado de dichos problemas, que los definiremos uno a uno a continuación. Las malformaciones son anormalidades de la morfogénesis del tejido embrionario. Un ejemplo sería la polidactilia sindromática. La deformación es una alteración causada por una fuerza extrínseca en un tejido normal. Esto quiere decir que es un tejido que se está formando bien, pero hay un factor mecánico que lo va a deformar. Un ejemplo sería un útero bicorne que puede deformar al feto. Por disrupción entendemos la que ocurre en un tejido normal, el cual se altera por un accidente vascular o fuerzas mecánicas más severas que las que producen la deformación. Un ejemplo que ya vimos sería el complejo pared-extremidades, en el que una obstrucción de una arteria, una falta de irrigación, va a condicionar toda esa secuencia que vimos. La displasia se caracteriza por una anormalidad en la organización celular en los tejidos con bases genéticas. Un ejemplo sería una mutación que altera la organización o formación del cartílago y va a condicionar una displasia esquelética. Por secuencia entendemos al patrón reconocible de múltiples anormalidades que se originan de un efecto de cascada a partir de un solo problema en la morfogénesis. Un ejemplo que ya vimos sería el síndrome de Prader-Willi, en el que hay una obstrucción en el vaciamiento de la vejiga. Esa sobredistensión va a causar una secuencia de problemas a manera de cascada. Y finalmente, lo que se llama asociación, que es un patrón de malformaciones que ocurren con frecuencia, pero no se ha reconocido una etiología específica. Un ejemplo sería el síndrome de Baxter o asociación de Baxter, en el que hay anormalidades vertebrales, hay fístula traqueoesofágica, se acompaña de problemas renales o radiales y problemas anales. La prevalencia de las malformaciones congénitas
es de 3 a 5 casos por cada 100 recién nacidos vivos. En México, quien se encarga del estudio de las malformaciones congénitas es RIBEMSA, que significa Registro y Vigilancia Epidemiológica de las Malformaciones Congénitas. Para abordar a las malformaciones congénitas se necesita primero que nada de hacer una historia clínica y un árbol genealógico. En la historia clínica es muy importante preguntar la edad de los progenitores, porque como sabemos, a mayor edad, mayor posibilidad de presentación de diferentes tipos de malformaciones. El estado de salud de los padres, si hay o no familiares afectados, la presencia de consanguinidad o endogamia, comparación de las características fenotípicas de nuestro paciente con algún familiar, podemos solicitar fotografías. En los antecedentes prenatales, determinar, investigar si se trató de un producto único o múltiple, la duración de la gestación, si hubo o no exposición a teratógenos, enfermedades maternas durante la gestación o ya propias de la madre, complicaciones, si hubo fiebre, hemorragias, toxemia, cómo fueron esos movimientos fetales, de su intensidad, la fuerza de los movimientos fetales, la cantidad de líquido amniótico y si se practicó algún examen de laboratorio o imagenología, solicitarlos y analizarlos. También en los antecedentes perinatales tenemos que investigar si hubo complicaciones en el parto o cesárea, el tipo de presentación fetal, las características de la placenta o las membranas, cómo fue la adaptación del producto, el Apgar, el Silverman, su somatometría, la evolución neonatal, cómo fue su alimentación, si hubo la presencia o detectaron anomalías evidentes, complicaciones, etc. Y en los antecedentes postnatales, cómo fue el crecimiento somático, investigar su talla, pesos previos a la consulta, el desarrollo psicomotriz, cómo ha sido, el estado de salud en general, progresión o no de el problema por el que nos consulta y detección si han detectado o no algunas otras anormalidades. Después pasamos a la exploración física, la cual tiene que ser muy minuciosa, detallada. No olvidemos la somatometría y todo lo que conlleva a una buena historia clínica en su parte de la exploración, como es el hábitus exterior. Acuérdense que ahí se incluye la marcha. En cada uno de las partes del cuerpo, la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. No olvidar la exploración neurológica, incluyendo los reflejos osteotendinosos. Después pasamos a solicitar estudios de laboratorio y gabinete, o bien que ellos nos presenten los estudios que se hayan practicado previamente durante la gestación o en el curso de que se estuvo estudiando a este paciente. La prevalencia de las malformaciones congénitas es de 3 a 5 casos por cada 100 recién nacidos vivos. En México, quien se ocupa de registrar la prevalencia de las malformaciones congénitas es un organismo que se llama Registro y Vigilancia Epidemiológica de las Malformaciones Congénitas. Ahora bien, cuando nosotros
Estamos frente a un paciente o nos consulta un paciente que tiene malformaciones congénitas. Lo primero que tenemos que hacer es una historia clínica detallada y elaborar su árbol genealógico. Es muy importante en la historia clínica preguntar la edad de los progenitores, así como su estado de salud. Todos sabemos que a mayor edad, tanto materna como paterna, mayor posibilidad de que se presenten malformaciones congénitas. Si hay familiares o no hay familiares afectados, si existe consanguinidad o endogamia. Ya estudiamos que los problemas autosómicos recesivos son más frecuentes cuando existen matrimonios consanguíneos o en la endogamia. También hay que comparar características fenotípicas con el resto de la familia a las características del paciente, y en ocasiones es necesario de pedir fotografías. En los antecedentes prenatales, no olvidar preguntar si se trata de un producto único o fue producto de embarazo gemelar o trillizos, en fin. ¿Cuánto duró la gestación? Si hubo o no exposición a teratógenos, enfermedades de la madre durante la gestación, complicaciones durante el embarazo, fiebre, hemorragias, la presencia de toxemia, cómo percibió los movimientos fetales, si desde un principio fueron con fuerza o siempre fueron disminuidos de intensidad. Las características del líquido amniótico, cómo se observó en los ultrasonidos, y si practicó algún examen durante el embarazo, pues analizarlo o algún estudio de imagenología. En los antecedentes perinatales, preguntar sobre complicaciones del parto o de la cesárea, el tipo de presentación fetal, las características de la placenta y las membranas, cómo fue ese estado de adaptación a su nueva vida, su calificación de Apgar o de Silberman-Anderson. No olvidar lo referente a la somatometría, la evolución que tuvo en el periodo neonatal inmediato, cómo fue su alimentación, si se detectaron anormalidades evidentes o complicaciones. En los antecedentes postnatales, ese crecimiento somático fue el adecuado o no fue el adecuado, pedir mediciones de peso y talla, así como cuantificaciones del perímetro cefálico, si los conocen, el desarrollo psicomotor, cómo ha sido, el estado de salud general, la progresión o no del problema por el que nos está consultando, y si han detectado alguna otra anormalidad. A continuación pasamos a hacer una exploración física muy minuciosa, muy detallada. No olvidar tomar la somatometría, los signos vitales y seguir los lineamientos que se establecen en el protocolo de la exploración física, como es el hábitus exterior, la inspección, la palpación, la percusión y auscultación de las diferentes partes del cuerpo. También la exploración neurológica, no olvidar verificar cómo están sus reflejos osteotendinosos. Y finalmente, ya indicaremos nosotros algún estudio de laboratorio y gabinete. A lo largo de la historia humana, se propusieron muchas explicaciones fantasiosas, llenas de tradiciones y leyendas, así como teorías biológicas, con la finalidad de dar una explicación al origen de la malformación que se presentaba. Hombres y mujeres de todos los países y continentes parecieran no admirarse con el maravilloso proceso de la embriogénesis que finalmente resultaba
con el nacimiento de un bebé saludable. Pero cuando se alteraba el desarrollo embriológico y el resultado era que naciese un niño con alguna malformación, reaccionaban con asombro o terror. Y bien, podían exterminarlos o que los consideraran deidades, y así los adoraban y les rendían culto. La evidencia más antigua de una malformación es una estatua tallada en mármol, la que representa a un dicéfalo. Fue encontrada en Turquía y se le calcula una antigüedad aproximada de 6.500 años antes de Cristo. La pasión del hombre por los dicéfalos también se expresó en México. Y aquí, de una tumba que datan de la época precolombina, son estas figuras, con una antigüedad aproximada de 500 años antes de Cristo a 800 años después de Cristo. En 1543, en Kraków, Polonia, era época de las pseudociencias, circulaba un panfleto que describía una criatura que tenía una cabeza comparable a la de un gato, y en las axilas tenía unas pequeñas cabezas de mono. En los codos y rodillas tenía cabezas de perros. Las manos y los pies eran palmeadas y con dedos puntiagudos. También tenía ojos en el abdomen y una cola bien desarrollada. Este panfleto se imprimió muchas veces y se volvió a reimprimir. Durante mucho tiempo circuló y se le llamaba El nacimiento del Satán de Kraków. Y la gente creía que esto era real. En el año de 1543, en Kraków, Polonia, era época de las pseudociencias, circuló un panfleto que describía a una criatura que tenía una cabeza comparable a la de un gato. En las axilas tenía unas pequeñas cabezas de monos, en los codos y rodillas tenía cabezas de perros, sus manos y pies eran palmeados y con dedos puntiagudos. También tenía ojos en el abdomen y una cola bien desarrollada. Esta imagen se imprimía y se reimprimía durante mucho tiempo, circuló y se llamaba el nacimiento o representaba el nacimiento del Satán de Kraków. Y la gente creía que esto era real. Cuando algún viajero regresaba, relataba hechos fantasiosos, como el de haber llegado a tierras donde habitaban cíclopes, los cuales eran muy inteligentes. También lugares donde habitaban seres de grandes orejas que les permitían escuchar la palabra de Dios, llamados farnesios. Países en los que habitaban seres con una sola extremidad inferior y un gran pie. Eran muy veloces. Y ese gran pie les podía servir para cubrirse de los rayos del sol. Eran los llamados hesiápodos. O los blemianos, seres de gran nobleza, con su cabeza incluida en el tórax. O que habían hecho negocios en el país de los hombres perro. Vamos a pasar a un primer caso clínico. Se trata de un recién nacido del sexo masculino, al cual vimos en el Hospital Infantil de México, Dr. Federico Gómez.
el cual fue de término, hijo de padres jóvenes, no consanguíneos, ambos de 18 años de edad. También se negó exposición a teratógenos ambientales. En él podemos apreciar la presencia de múltiples malformaciones congénitas. En la cabeza existe un gran encefalocele que está lateralizado, no está hacia la parte media, en donde estaría lo que corresponde a la sutura metópica. Existe una fisura labio-palatina bilateral, la nariz es ancha y plana, hay acentuado hipertelorismo ocular con córneas opacas, los pabellones auriculares son de implantación baja. Se observa también la presencia de una sonda orogástrica por la cual se le alimentaba. Quiero que aprecien los surcos que salen de la boca y se dirigen hacia arriba. Vamos ahora a analizar este caso clínico. Se trata de un recién nacido del sexo masculino, de término, hijo de padres jóvenes, ambos de 18 años, no consanguíneos. También se negaron exposición a teratógenos ambientales durante la gestación. En él podemos apreciar la presencia de múltiples malformaciones congénitas. En la cabeza hay un gran encefalocele que está lateralizado, o sea, no está hacia la línea media de la frente, en lo que correspondería a la sutura metópica. Existe fisura labio-palatina bilateral, la nariz es ancha y plana, hay acentuado hipertelorismo ocular con córneas opacas. Los pabellones auriculares son de implantación baja. Se observa también la presencia de una sonda orogástrica por la cual se le alimentaba. Quiero que se fijen bien y aprecien los surcos que salen de la boca y se dirigen hacia la cabeza, porque estos surcos nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico. La mano derecha tiene ausencia de la tercera falange en algunos de los dígitos. La otra mano tiene mayor afectación. En las extremidades inferiores solo hay la presencia de un solo dedo en un pie y en el otro se aprecia claramente un anillo de constricción e hipoplasia de dicho pie. Ahora, en este acercamiento se aprecian las anormalidades descritas anteriormente más claramente. Los surcos que salen de la boca a través de las fisuras labiales y que corren hacia la cabeza son ahora más claros. Traten de hacer su diagnóstico, el que señalaremos un poco más adelante. Dejo la imagen 10 segundos más para que ustedes puedan hacer o establecer su impresión diagnóstica. Este caso ya se los había presentado cuando vimos defectos de la pared abdominal, pero se los vuelvo a mostrar porque quiero que ustedes vean a estas cuerdas o bandas amnióticas. Aquí estamos tomando una de ellas y vemos otra abajo. Pues bien, estas cuerdas pueden ser tragadas por el
feto y hace que el labio se fisure, como ocurrió en el caso que vimos anteriormente. Esto explicaría las alteraciones faciales que vimos al enredarse estas cuerdas amnióticas en la cabeza y en la cara de este caso que vimos anteriormente. Aquí podemos apreciar cómo esa cuerda que tenía sujeta se enredó en la mano del feto y la malformó, condicionando una malformación semejante a la ectrodactilia, que quiere decir mano en pinza de cangrejo. En el caso que les presenté, esas cuerdas también se enredaron en sus extremidades y le ocasionaron las anomalías que ustedes vieron en sus pies. Aquí pueden ver cómo la cuerda que tenía yo sujeta con mi mano la tenía enredada el feto en su mano, la cual malformó y condicionó una alteración semejante a la ectrodactilia, que es la llamada mano en pinza de cangrejo. En el caso que les presenté, esas cuerdas o bandas amnióticas no solamente las tragó, sino también se enredaron en sus extremidades y ocasionaron las anomalías que presentaba tanto en manos como en pies. Una característica es el anillo de constricción que se pudo observar en el pie, que estaba hipoplásico. Esta es otra paciente del Hospital Infantil de México, en la que podemos apreciar en una de sus manos falta de algunos dígitos. Si ustedes observan, existen también los anillos de constricción. Aquí hay una afectación menor. Este es un caso típico del llamado síndrome de bandas amnióticas, cuya prevalencia es de 1 en 200 a 1 en 15,000 recién nacidos vivos. Se trata de una condición esporádica, variable que en su presentación, ya que no hay dos casos iguales. En su espectro clínico incluye anillos de constricción, pseudosindactilia, amputaciones, etc. Durante muchos años, al síndrome de bandas amnióticas se le conoció con el acrónimo de síndrome Adam, en el que A se refiere a amniótico, la D de deformación, la A de adhesión y la M de mutilación. Sin embargo, sobre todo en los casos en que había adhesión y se manifestaba por toracosquisis o abdominosquisis, esto no se podía explicar exclusivamente por las cuerdas amnióticas. Entonces se reclasificó y se consideró que era una entidad diferente y es la llamada complejo extremidades pared corporal. Cuando no hay abdominosquisis o toracosquisis y existe el demás espectro clínico, entonces sí podemos referirnos al síndrome de bandas amnióticas, que es como en la actualidad se conoce. El síndrome de bandas amnióticas es relativamente frecuente. Yo les comenté que la prevalencia que se describe en los textos es de un caso
en 200 a un caso en 15,000. Si nosotros consideramos el de un caso en 200, pues vemos que es relativamente frecuente. En abortos espontáneos se ha visto este síndrome con relativa frecuencia. Cuando son casos severos, pues su aparición es dramática, como el caso que les presenté y que corresponde a un síndrome de bandas amnióticas, que es el que se estableció en el diagnóstico en el Hospital Infantil de México. Y muchos de esos casos conducen a la invalidez. Hacer el diagnóstico es fundamental para dar consejo genético, ya que se trata de un caso esporádico y por tratarse de un caso esporádico no hay riesgo de recurrencia. El síndrome de bandas amnióticas se presenta con relativa frecuencia, máxime si consideramos la prevalencia que se describe en los artículos y en los libros de texto, en donde se hace mención que su presentación es de un caso por cada 200 hasta 15,000 recién nacidos vivos. En los abortos espontáneos también se ha visto que es frecuente su presentación. En casos severos, como el que les presenté al inicio, son casos dramáticos y que van a conducir a la invalidez o incluso a la muerte. El diagnóstico es fundamental para dar consejo genético, refiriéndose al riesgo de recurrencia. Por tratarse de un caso esporádico, no hay riesgo de que este caso repita en esa familia. De tal manera que el diagnóstico del síndrome que les presenté al inicio es el síndrome de bandas amnióticas. Se han propuesto dos teorías a fin de explicar la génesis de este síndrome de bandas amnióticas. La teoría exógena, que refiere que es secundario a una ruptura prematura del amnios que condiciona la formación de bandas fibrosas que afectarán al cuerpo fetal. Y la teoría endógena se basa en una disrupción vascular y alteraciones en la morfogénesis durante la gastrulación temprana. Se considera un error en la morfogénesis del tipo disrupción que resulta de la destrucción secundaria o interferencia de un órgano o región corporal fetal que previamente tenía un desarrollo normal. Para explicar la génesis del síndrome de bandas amnióticas, se han propuesto dos teorías. La teoría exógena, que establece una ruptura prematura del amnios que conlleva a la formación de bandas fibrosas que afectan al cuerpo fetal. Y la teoría endógena sería una disrupción vascular y alteraciones en la morfogénesis durante la gastrulación temprana. Se considera, pues, un error en la morfogénesis del tipo de disrupción que resulta de una destrucción secundaria o interferencia de un órgano o región corporal fetal que previamente tenía un desarrollo normal. En la década de 1950 se presentó un brote de parálisis cerebral, microcefalia y crisis convulsivas en neonatos en un pueblo pesquero de la bahía de Minamata, en Japón. Las investigaciones mostraron que las madres durante la gestación se alimentaban fundamentalmente de pescado como fuente de proteínas.
como siempre lo habían estado haciendo. Sin embargo, hacía unos años se había establecido una fábrica que vertía sus desechos hacia la bahía, los cuales contenían metilmercurio, que al alimentarse los peces del plancton se impregnaban de metilmercurio y así contaminaban su carne, la cual la comía la gestante, siendo esta la causa de las alteraciones. Años después, en Irak hubo un brote semejante y ahí las gestantes no ingerían pescado. Las investigaciones mostraron que por error semillas contaminadas se habían utilizado para la elaboración de pan contaminadas con metilmercurio. Se publicaron otros brotes en otras partes del mundo por comer carne de cerdo contaminada con acetato de fenilmercurio. Esta entidad, llamada enfermedad de la bahía de Minamata, es un buen ejemplo de un agente químico, en este caso por mercurio, específicamente el metilmercurio, del daño que puede ocasionar al humano la contaminación ambiental. Ahora vemos un caso del Hospital Infantil de México, Dr. Federico Gómez, de un niño preescolar masculino originario del estado de Puebla, en el que existía el antecedente que su madre durante su gestación ingirió pulque prácticamente todos los días. La exploración física mostró el perímetro cefálico reducido en forma leve, tenía cierto retraso cognoscitivo, la facies comptosis palpebral derecha, el filtrum grande y tendencia a estar borrado el surco nasolabial, el cuello discretamente alado, tenía una cardiopatía y en las manos, como podemos ver, la línea transversa completa y camptodactilia, o sea, no podía estirar bien los dedos. Se estableció en él el diagnóstico del síndrome del feto alcohol. Esta anormalidad fue descrita en 1968 por Lemoine de Nantes, en Francia. Él reconoció los múltiples efectos que el alcohol puede tener en el desarrollo del feto, inclusive el extremo más grave del espectro, el síndrome del alcoholismo fetal. Sin embargo, la publicación de Lemoine no fue bien recibida y posteriormente el síndrome fue redescubierto por Jones y colaboradores en 1973, quien lo describió en hijos de mujeres que padecían alcoholismo crónico. Actualmente se considera al alcohol como el principal teratógeno al que con más probabilidad están expuestos los fetos en los Estados Unidos. Se estima que su prevalencia se sitúa de 1 a 2 por 1000 recién nacidos vivos. Por esta razón, la capacidad teratogénica del alcohol tiene un valor importante desde el punto de vista de la salud pública. En México, poco se diagnostica este síndrome, pero también consideramos que su prevalencia es elevada. Este síndrome se caracteriza por anormalidades craneofaciales, anormalidades de las extremidades y anormalidades cardiovasculares. Las alteraciones craneofaciales se caracterizan por una microcefalia
de leve a moderada, que va a llevar a un cociente intelectual disminuido, a una disfunción motora fina manifestada por debilidad al agarrar objetos con la mano, mala coordinación mano-ojo, temblores, irritabilidad en la infancia, hiperactividad en la niñez. Alteraciones oculares, tales como estrechamiento de las fisuras palpebrales. Puede haber, o se han descrito, microftalmia, ptosis palpebral. El labio superior tiende a ser delgado y hay ausencia de los surcos nasolabiales. Puede haber también fisura labial con o sin paladar hendido. Alteraciones en los pabellones auriculares, que estén estos antevertidos. Alteraciones en las extremidades, fundamentalmente en las articulaciones, con alteraciones de la posición o la función. Limitación de los movimientos articulares, fundamentalmente en las manos, que condicionan la llamada camptodactilia. Alteraciones en los pliegues palmares. Al estar expuestos estos niños a recibir niveles de alcohol durante la gestación, hace que estos niños tengan pocos movimientos fetales, y esta es la razón por la que se condiciona esta línea transversa palmar. También se describen las falanges distales cortas y la uña pequeña del quinto dedo. Dentro de las alteraciones cardíacas, la más frecuente es defectos del tabique interventricular y, en segundo lugar, defectos del tabique auricular, aunque también se han descrito la tetralogía de Fallot, la coartación de la aorta. En los genitales externos puede haber clítoromegalia e hipoplasia de labios mayores. Son frecuentes los hemangiomas capilares. Estos niños suelen tener un crecimiento postnatal retrasado y el tejido adiposo suele ser fino. Los individuos afectados suelen tener un carácter irritable en infancia temprana, hiperactividad en la niñez, y son más sociables cuando llegan a ser adultos jóvenes. Se han descrito alteraciones específicas en las pruebas de lenguaje, aprendizaje verbal y memoria. Las aptitudes académicas, velocidad motora fina e integridad visual están alteradas. El mal desarrollo escolar es la norma, incluso en niños con coeficientes de inteligencia en el rango de la normalidad. Aunque se describe que hay que hacer diagnóstico diferencial con el síndrome de Dubowitz, con la trisomía 18, con el síndrome de Cornelia de Lange, el síndrome de Noonan y los síndromes de primero y segundo arcos, la verdad es que hay muchos datos que nos ayudan a hacer el diagnóstico diferencial. Esta fotografía es uno de los casos publicados por Jones. La vamos a dejar unos segundos para que ustedes repasen las características fenotípicas, faciales
que acabamos de mencionar anteriormente. En el año de 1941, al médico oftalmólogo australiano Norman Gregg le llamó la atención que a su consultorio le llegaron varios niños que tenían catarata, y al ahondar un poco más en esos casos clínicos, se dio cuenta que sus madres habían padecido de rubiola durante el embarazo. No solamente se limitó a la exploración del ojo, una exploración más detallada mostró que también muchos de ellos tenían microcefalia, que cursaban con sordera y tenían además cardiopatías, estableciéndose así el síndrome de la rubiola congénita. Estas son las principales características clínicas para establecer el diagnóstico del síndrome de la rubiola congénita. Este es una ambliopatía infecciosa que ocurre cuando la madre está infectada por el virus que causa la rubiola y va a afectar al feto en los 3 primeros meses del embarazo. Si esta infección en la madre ocurre después del 4.º mes, es más difícil que este síndrome se presente. Su prevalencia ha disminuido a raíz de la vacunación contra la rubiola. Esta entidad es un ejemplo de un teratógeno de tipo biológico que sería el virus de la rubiola. No sabemos si la pandemia que actualmente nos aqueja por el SARS-CoV-2 pueda ser teratogénico o no. El tiempo nos lo va a decir. Cuando nazcan niños de esas mujeres que durante la gestación sufrieron de esta infección por este virus. Este es un caso de un paciente lactante mayor masculino, hijo de madre diabética, en el que apreciamos en su facies pliegue epicántico bilateral, la nariz antevertida, la presencia de micrognatia, cuello corto, dismorfia de pabellones auriculares. En esta fotografía apreciamos que el paciente tiene las extremidades inferiores cortas. En esta fotografía apreciamos claramente que las extremidades inferiores son cortas. Además, hay evidente ano ectópico. Este es un caso de un síndrome de regresión caudal, también llamado secuencia de displasia caudal. En este síndrome, los defectos estructurales de la región caudal que se observan es un patrón de malformaciones que incluyen diferentes grados
de desarrollo incompleto del sacro y con menos frecuencia de las vértebras lumbares. Puede haber ausencia del cuerpo del sacro que produce achatamiento de las nalgas, acortamiento de pliegue interglúteo y hoyuelos en las nalgas. Hay alteraciones de la médula espinal distal que ocasionan déficit neurológicos secundarios que van desde la incontinencia de orina o de materia fecal hasta una pérdida completa de la función neurológica, con ausencia de crecimiento en la región caudal, secundaria a una disminución del movimiento de los miembros inferiores por trastornos neurológicos. Los niños con afección grave pueden presentar flexión y abducción de las caderas. Puede haber membranas popícleas secundarias a la ausencia del movimiento. Las deformaciones del pie en equino varo o calcáneo valgo son frecuentes. Hay alteraciones ocasionales que incluyen agenesia renal, ano imperforado, fisura palatina, labio leporino, microcefalia y mielomeningocele. Aquí estamos viendo otro caso de síndrome de regresión caudal con mayor afectación. Referente a la etiología, esta aún no es clara. Sin embargo, se han propuesto diferentes teorías, entre ellas factores genéticos, la diabetes gestacional, exposición a medicamentos y problemas metabólicos. El gen HLXB9, cuyo locus va en el brazo largo del cromosoma 7, es un gen responsable de la morfogénesis y de conferir la identidad axial para el desarrollo del embrión, esto es el sacro y la zona anorrectal. Ha sido asociado en algunos estudios con esta patología. Sin embargo, se considera la diabetes materna como el factor más importante en el desarrollo del síndrome de regresión caudal. Entonces, este sería un ejemplo de una enfermedad sistémica de la madre que va a favorecer el desarrollo de una malformación congénita. Por otro lado, han sido relacionados con la patología anormalidades en cetonas o aminoácidos, glicosilación de proteínas, inhibición del mioinositol, altos niveles de radicales libres de oxígeno y desbalances hormonales. Otros factores asociados de menor importancia son estrógenos, progesterona, litio, deficiencia de vitamina A, ácido fólico, ácido retinoico e hipertermia. Este paciente les pudiera hacer pensar que se trata de un síndrome de bandas amnióticas por las alteraciones que observamos en la parte distal de sus extremidades. Pero no es así. Este caso es uno de los 10,000 que se estima que nacieron con malformaciones congénitas durante el periodo que se comercializó la talidomida, droga que fue sintetizada en 1953 por los laboratorios Grünenthal en Alemania. En 1957 se autorizó su venta para el tratamiento sintomático de las náuseas y vómitos durante el embarazo en Alemania, Canadá e Inglaterra, exportándose a otros 50 países. A partir de 1956 se empezaron a reportar malformaciones infrecuentes, principalmente en las extremidades, como focomelias, amelias, ausencia o hipoplasia de dedos, etc., retirándose del mercado en 1961 a 1963.
El 9 de septiembre del año 2012, en el 50 aniversario de la descripción teratogénica de la talidomida, Grünenthal, la compañía farmacéutica que la descubrió, pidió disculpas públicas. Así es que ya pronto futuros médicos tengan mucha precaución con lo que les receten a sus pacientes gestantes en su práctica médica, sobre todo en el periodo de la organogénesis, esto es, los 3 primeros meses del embarazo. Les voy a presentar ahora un trabajo que realicé cuando laboraba en el Instituto Mexicano del Seguro Social sobre la prevalencia de malformaciones congénitas. En el año de 1988 hubo 9.249 nacimientos. De esos ingresaron al cunero patológico 1916, que corresponde al 20% del total. Encontré 132 neonatos con malformaciones que corresponden al 1.4% del total de nacimientos y al 6.8% de los niños que ingresaron al cunero patológico. La prevalencia que encontramos es la misma que se describe en los diferentes trabajos sobre la prevalencia de malformaciones congénitas. En esta gráfica se representa en la línea de abajo la edad de la madre y el número de casos que se presentaron en cada edad materna. Como pueden apreciar, de los 20 a los 29 años fue el mayor porcentaje de niños con malformaciones, y esto está dado porque la mayor parte de las mujeres que tuvieron hijos en esa época correspondían dentro de esa edad. Un gran porcentaje de los niños con malformaciones nació por cesárea. Esto puede obedecer a que muchos de ellos tenían hidrocefalia. Como en todos los trabajos en relación a las malformaciones congénitas, el sexo que más se afecta es el masculino. Y eso fue lo que encontramos. Un 32% de los afectados con malformaciones congénitas fue de bajo peso para su edad gestacional. En esta diapositiva se señala a las 5 primeras causas de malformaciones congénitas encontradas. En primer lugar se encontró a la polidactilia. Podríamos decir que si esto fue en el transcurso de un año, casi cada mes nacía un niño con polidactilia. Pero si tomamos en consideración que los defectos del tubo neural, el síndrome de Arnold-Chiari y la anencefalia, todas estas 3 entidades están relacionadas con los defectos del tubo neural. Sin embargo, en la clasificación existente aparecían como entidades diferentes. Les hago notar que todavía no se descubría que el ácido fólico evitaba los defectos del tubo neural. En quinto lugar está el síndrome de Down.
Acuérdense que es el problema genético que vamos a ver con mayor frecuencia. Las otras 5 alteraciones que se presentaron con mayor frecuencia son entidades, como ustedes pueden apreciar la mayor parte de ellas, que obedecen a herencia multifactorial. Recuerden que ya las revisamos y son cuando existe un conjunto de genes de pequeño efecto aditivo que por sumación causarán una predisposición genética y al interaccionar con un factor ambiental desencadenarán una malformación si éste obra durante la vida intrauterina. La mortalidad que se presentó en los niños con malformaciones congénitas fue del 28%, contra 1.5% de la mortalidad general en los neonatos. Como ustedes se dieron cuenta, es muy difícil separar a la teratología de la dismorfología. Con esto damos por terminada la lección. Recuerden que si tienen alguna duda, comentario o alguna una aclaración, me la pueden hacer llegar por nuestro grupo de chat que tenemos para ello. Muchas gracias por su atención.